En aquellas noches en las que los estadios de los años 60 a los 80 parecían colosos de acero vibrantes, el humo, la luz cegadora y el rugido de decenas de miles de gargantas se mezclaban en un solo latido pulsante. El césped vibraba bajo entradas que sonaban a hierro, y cada sprint rasgaba el aire como una hoja incandescente. El fútbol no era un juego, era un combate entre el valor y la locura, entre segundos y destino. Y en medio de esta tormenta se alzaban 7 hombres que estuvieron tan cerca de la muerte, que hasta la historia se detuvo antes de seguir respirando. Estas son las 7 leyendas que miraron a la muerte a la cara, y a pesar de todo, reescribieron el fútbol. Y ahora empieza el primer nombre. Top 1. Fabrice Muamba. Fabrice Muamba era el corazón palpitante del centro del campo del Bolton, un jugador que, con más de 200 partidos como profesional, surcaba la Premier League como un motor de acero, incansable, preciso, con una presencia que cortaba cualquier patrón de ataque rival. Sus entradas parecían descargas eléctricas coreografiadas, sus recuperaciones de balón como pequeños terremotos que cambiaban por completo el ritmo de un partido. Pero ni siquiera esa intensidad cruda explicaba por qué Muamba parecía anticipar situaciones antes de que surgieran. Hoy, los análisis de seguimiento reconstruyen rutas de carrera que parecen paradojas matemáticas, ángulos que ningún centrocampista de la época debería haber buscado, aceleraciones que durante unos segundos superaban el valor máximo esperado. Y entonces llegó el 17 de marzo de 2012, el instante en que el estadio enmudeció, como si alguien hubiera bajado a la sala de máquinas del partido y hubiera cortado la corriente. Su corazón se paró, no por segundos, sino por interminables 78 minutos, un periodo que médicamente representa más un límite que una oportunidad. Pero Muamba regresó, no al césped, sino a la vida, y hoy se erige como mentor y embajador en las bandas, tranquilo, concentrado, como si hubiera aprendido a leer el eco del tiempo en las respiraciones del juego. Su nombre suena como una prueba de que ni siquiera la oscuridad siempre escribe la última frase. Top 2. Antonio Puerta. Antonio Puerta era la tormenta silenciosa por la banda izquierda del Sevilla, un jugador que, con más de 170 partidos y su legendario semivolea en la Copa de la UEFA de 2006, marcó toda una era del fútbol de clubes. Sus carreras abrían brechas en la defensa, sus centros llegaban con una precisión que recordaba más a la mecánica de precisión que al instinto, y su zurdazo era una señal que en el Sánchez-Pizjuán encendía una ola de fuego rojo cada vez. Los análisis modernos muestran hoy que Puerta, en momentos decisivos, corría hacia espacios completamente ilógicos, espacios que ningún sistema preveía, pero que conducían exactamente al punto de inflexión del juego, como si sintiera el pulso del partido antes de que se hiciera audible. Pero el 25 de agosto de 2007, toda la energía se volvió contra él. El sprint, la parada, la caída incontrolada. El estadio solo vio segundos que parecieron horas. Su corazón colapsó. Volvió. Colapsó de nuevo. Una batalla frágil que sacudió el mundo médico y sumió al equipo en un silencio más fuerte que cualquier gol. Puerta nos dejó días después, pero su imagen permaneció. La pancarta, las velas, el dorsal 16, que se extiende como un resplandor duradero sobre las gradas. Hoy su nombre está en las paredes del centro del club, una luz silenciosa que muestra a los jugadores por qué el valor a veces es más grande que el tiempo. Fue la carrera por banda que nunca debería haber terminado, y sin embargo, sigue corriendo mientras el Sevilla respira. Top 3. Marc-Vivien Foé. Marc-Vivien Foé. Era el centro de cada equipo para el que jugaba, un ancla de 2 metros en el centro del campo que estabilizó al Lyon, Lens, West Ham y Manchester City con una mezcla de fuerza bruta y claridad táctica. Más de 250 partidos profesionales, interminables duelos, un motor que nunca parecía sobrecalentarse. Foé se movía por el centro del campo como una estrella obstinada que redefinió la gravedad para sí mismo. Los análisis retrospectivos muestran hoy que sus movimientos iniciales en espacios reducidos
alcanzaban valores que son raros incluso en el fútbol moderno. Microaceleraciones que en milisegundos alteraban la relación de fuerzas y hacían caer las estructuras de presión rival como castillos de naipes. Pero el 26 de junio de 2003, en las semifinales de la Copa Confederaciones, esta estrella se derrumbó de repente. Ni un duelo, ni un contacto, solo un hombre que, en plena carrera, sucumbió a la gravedad y quedó inmóvil, mientras el estadio enmudecía como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa. Los equipos médicos lucharon desesperadamente, pero el corazón de Foé no volvió. Y sin embargo, ese momento lo cambió todo. Nuevos protocolos, nuevos estándares médicos, un choque global que hizo al fútbol más cauto, más atento, más humano. Hoy su legado perdura en fundaciones, placas conmemorativas y un nombre que se pronuncia en las cabinas de los comentaristas con una gravedad especial. Fue la fuerza que movía partidos y el silencio que obligó al mundo a recapacitar. Top 4. Christian Eriksen. Christian Eriksen era el cerebro palpitante de cada equipo que dirigía. Más de 500 partidos profesionales, asistencias como cortes quirúrgicos, pases que abrían líneas como si tuviera un radar propio en el pie. En el Tottenham era el director de orquesta invisible. En la selección danesa, el hombre que recomponía partidos con un solo toque de balón. Los datos de seguimiento revelan hoy patrones que parecen indicar que tenía fracciones de segundo más de tiempo que todos los demás. Direcciones de mirada poco ortodoxas, fintas corporales retrasadas, ángulos de pase acelerados que los analistas modernos denominan anomalías de Eriksen. Movimientos que empiezan de forma tan discreta y, sin embargo, cambian todo el partido. Pero el 12 de junio de 2021, durante la Eurocopa, la realidad se abrió paso como una grieta por el estadio de Copenhague. Eriksen cayó al suelo, inmóvil, el corazón enmudecido, el equipo a su alrededor agrupado en un muro protector humano. El mundo contuvo la respiración, mientras los médicos libraron una batalla que estiró los minutos como años. Y entonces llegó lo incomprensible. Regresó, se levantó, volvió a jugar al fútbol, no en cualquier lugar, sino en la Premier League. Y con la camiseta de la selección nacional, como si él mismo hubiera reconquistado el tiempo. Hoy aparece tranquilo, casi humilde, un hombre que ya no persigue el aplauso, sino que lo deja pasar como una brisa familiar. Su juego se detuvo, solo para que su corazón pudiera seguir escribiendo la historia. Top 5. Cheick Tioté. Cheick Tioté era el núcleo inquebrantable del Newcastle, un rompecampistas que en más de 150 partidos surcó la Premier League con una energía que parecía una presión constante de tormenta. Sus entradas no eran acciones, sino pequeñas detonaciones. Su presencia obligaba a los oponentes a cometer errores incluso antes de que el balón llegara a su proximidad. Y luego estaba ese momento que ningún aficionado del Newcastle olvidará jamás. El gol del 4.4 contra el Arsenal. Un disparo como una grieta sísmica que hizo temblar el estadio. Sin embargo, más allá de esa escena icónica, solo el análisis moderno reveló lo extraordinario de su juego. Microsprints que alcanzaban valores fuera de la norma. Cambios bruscos de dirección en los que el centro de gravedad bajaba tanto que los modelos biomecánicos los describen como inestables, pero perfectamente controlados. A pesar de ello, su cuerpo era un campo de batalla de tensiones invisibles. El 5 de junio de 2017, en medio de un entrenamiento en Pekín, Tioté se desplomó de repente. Ni una falta, ni un contacto, solo un cuerpo que abruptamente excedió los límites de su propio fuego. El shock se extendió como una fría grieta por el mundo del fútbol. Hoy, el legado de Tioté perdura en las mezquitas de Abiyán, en cánticos en la grada, en esos videos raros en los que su gol del 4-4 atraviesa el tiempo y la lógica. Jugó como si cada paso probara la tierra, hasta que la tierra finalmente respondió. Top 6. Miguel Van Damme. Miguel Van Damme era el guardián silencioso en la portería del Cercle Brujas,
un portero que en más de 70 partidos profesionales mostró reflejos que parecían de otra cronología. Sus paradas no provenían de una acrobacia espectacular, sino de una premonición casi inquietante. A menudo ya estaba donde el balón debía impactar segundos después. Los análisis de vídeo demuestran que sus primeros impulsos de movimiento eran más rápidos que los de la mayoría de los porteros de su liga. Una especie de llama microscópica de reacción que dura solo unos pocos fotogramas. Pero son precisamente esos fotogramas los que deciden entre el gol y la salvación. Sin embargo, el verdadero misterio de su vida no fue el balón, sino el tiempo mismo. En medio de su carrera, el diagnóstico cayó sobre él como una sombra: leucemia. No una vez, sino varias. Cada ciclo podría haber sido su final, y sin embargo, Van Damme siempre regresaba al campo de entrenamiento, algunos días tan agotado que incluso ponerse de pie era una victoria. Esta resurrección contra cada curva de probabilidad médica hizo que su juego fuera más agudo, más concentrado, casi hiperreal. Los aficionados ya no veían a un portero, sino a un hombre que luchaba contra la fugacidad, hasta ese último año en que la enfermedad se hizo más fuerte que cualquier parada. Hoy su nombre resuena en el estadio Jan Breydel como un susurro de acero. Camisetas, pancartas y una placa conmemorativa mantienen vivas las huellas de su lucha. Fue el guardameta que no solo detuvo disparos, sino atardeceres enteros. Top 7. Iker Casillas. Iker Casillas fue el portero que marcó una época. Más de 1000 partidos profesionales, noches de Champions League en las que sus guantes cortaban las líneas del destino de los oponentes como cuchillas, y paradas que salvaron títulos para el Real Madrid, como si sus reflejos tuvieran una inteligencia propia. Se le conocía como San Iker, pero el análisis moderno muestra algo aún más asombroso. Un guardameta que trabajaba con una combinación casi sobrehumana de tiempo de reacción y visión anticipatoria. En algunas secuencias de los años 2000, parece que Casillas abriera pliegues temporales. Su primer paso se inicia antes de que el tirador siquiera se dispare por completo. Un microintervalo paradójico que aún hoy confunde a los modelos de datos. Pero el 1 de mayo de 2019 llegó el momento en que incluso la leyenda viva no pudo escapar a la gravedad de la vida. En un entrenamiento del FC Porto, se desplomó de repente, un infarto que sumió el vestuario en el silencio y paralizó al mundo del fútbol por unos segundos. Casillas sobrevivió, y con él sobrevivió un capítulo del juego de porteros moderno. No regresó al gran campo, pero hoy se le ve con traje, no con guantes, tranquilo, vigilante, un embajador del deporte que se sitúa en el borde del campo como un hombre que conoce el caos y sin embargo irradia paz. Siguió siendo el guardián, incluso cuando la portería se cerró definitivamente tras él. En un partido que a menudo consta solo de segundos, estas 7 historias nos muestran lo fina que es realmente la línea entre la caída y la resurrección. Algunos momentos desaparecen en el ruido de los estadios, pero otros permanecen, porque nos recuerdan que el valor a veces es más fuerte que el tiempo mismo. Si este viaje te ha conmovido, deja un me gusta. Escribe tus pensamientos abajo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna otra historia de las profundidades del fútbol. La próxima leyenda ya espera en la sombra.